Hola, hacemos la parte 2 de la clase 15. Vamos a presentar las herramientas matemáticas que nos van a permitir hablar de trabajo mecánico. La herramienta matemática se llama integral de un campo vectorial a lo largo de una curva orientada. Y el nombre corto de esto es integral de línea. Prefiero el nombre completo. Vamos a integrar un campo vectorial a lo largo de una curva orientada. Entonces, vamos a hablar de campos vectoriales, vamos a hablar de curvas orientadas y después vamos a hablar de cómo hacer la integral. ¿Qué es un campo vectorial? Bueno, es una función que tiene como variable un punto del espacio. Aquí en el dibujo, la función toma distintos valores en distintos puntos del espacio. Y el valor que toma es un valor vectorial. En este dibujo trato de decir que en este punto, cuya posición respecto a un sistema de coordenadas es r, en este punto la función toma un valor que es f. F vector. F depende de r. Entonces, para ver las componentes en juego, resulta que, si trabajamos en el espacio, el vector posición tiene tres componentes, x, y y z. Decir que la variable de esta función es un vector, es decir que tiene tres variables numéricas, tres variables reales, x, y y z. Y decir que el resultado es un vector, es decir que el resultado tiene tres componentes, fx por el versor y, más fi por el versor j, más fz por el versor k. O sea, en esta estructura, donde una función de valores vectoriales depende de la posición, que es vectorial, tenemos codificadas tres funciones reales de tres variables cada una. Son funciones de tres variables las que hacen el rol de componentes del resultado. Entonces, nos estamos metiendo con temas de análisis 2. Necesitamos hacerlo. No vamos a hacer la tecnología o la parte de teoremas y propiedades completa que se trabaja en análisis 2, pero sí necesitamos que no le tengan miedo a imaginarse que están hablando, de qué estamos hablando, y confíen en que los ejemplos o las aplicaciones cuando lleguemos van a ser sencillas. De alguna manera se reducen a la matemática de análisis 1, pero pasan por un planteo geométrico en tres dimensiones, eventualmente problemas en dos dimensiones más sencillos, pero donde necesitamos entender que hay una función vectorial dependiendo de la posición que es vectorial. Bien, entonces, ¿cómo graficar esto? No es tan sencillo como graficar una función de una variable. Más que graficarlo, les pedimos que se lo imaginen en el espacio. Entonces, decir que en cada punto del espacio vamos a calcular un resultado que es un vector, lo podemos pensar como ir dibujando en cada punto del espacio el vector resultado. Y vamos a tener entonces una muestra de lo que es un campo vectorial. Un conjunto de vectores dibujados en distintos lugares que ponen en evidencia que el vector del que estamos hablando depende de la posición. Si en distintos lugares dibujo distintos vectores, es que el vector que estamos trabajando depende de la posición. A ese no está mal decir vector. Lo que hay que decir es el campo vectorial que estamos trabajando va dando distintos resultados, distintos vectores en distintas posiciones. El campo vectorial que nos interesa aprender es el mecanismo por el cual decimos que en cada punto tenemos un vector distinto, que el vector que vamos a usar depende de la posición. Si uno dibuja flechitas en distintos puntos, parece como que va sembrando el espacio de flechas. En mi imaginación, hablar de campo vectorial es hablar como un campo sembrado. El campo es el espacio y lo que uno siembra son las flechas. ¿Sí? Con esa imagen, que es útil para distintos vectores de interés, nosotros vamos a pensar siempre que el vector que dibujamos en cada punto es un vector fuerza, la fuerza que siente una partícula cuando trabajamos en mecánica. ¿Sí? Entonces, en lugar de hablar de campos vectoriales en general, podemos hablar de campos de fuerzas.
Esa palabra campo de fuerza, que por lo menos cuando yo era chiquito sonaba a película de ciencia ficción, un campo de fuerzas, es algo muy real. Cada vez que tenemos que la fuerza que actúa sobre una partícula depende de la posición, se describe con un campo de fuerzas. Nos interesa tener en cuenta que cuando cambiemos de lugar va a cambiar el valor de la fuerza, que la fuerza depende de la posición. Por ejemplo, el ejemplo más a mano, que ya trabajamos y que es central en la mecánica de Newton, es el ejemplo de la fuerza gravitatoria. Vamos a movernos sobre este dibujo. Ya discutimos bastante que el Sol se puede considerar como un sistema inercial. Pongamos el sistema de coordenadas en el Sol, con ciertos ejes que son, no hace falta insistir ahora, pero pienso que son los ejes de un sistema inercial. Y desde ese sistema vemos a los planetas orbitar alrededor del Sol. O vemos un cometa, como está pasando en estos días, que pega alguna curva alrededor del Sol. El cometa va ocupando distintas posiciones. Y cuando ocupa distintas posiciones siente distintas fuerzas. Porque la ley de atracción, la ley de gravitación universal, de atracción gravitatoria, dice que la fuerza depende de la posición. Tanto por la distancia desde el Sol hasta el cometa, como por la orientación de la línea que une el Sol con el cometa. Entonces, no es que están las fuerzas en todos lados. Está el campo de fuerzas que se manifiesta, que tiene sentido verlo como fuerza, cuando la partícula cometa está en ese lugar. El campo de fuerzas será la fórmula que nos dice, en general, cuánto vale la fuerza en todos lados. Y cuando a nosotros nos interese ver concretamente la fuerza que siente el cometa, tenemos que ver primero dónde está y en ese lugar calcular la fuerza. ¿Sí? Para no dejarlo solo con un dibujito, para hacer bien las cuentas. Estas fuerzas están precisamente descritas por la ley de gravitación universal. Si tomamos el origen del sistema de coordenadas en el Sol, el vector r, posición del cometa, ya es el vector que va desde el Sol hasta el cometa. Y la fuerza de atracción apunta al revés que ese vector. Tiene un módulo, que es la constante de gravitación universal por el producto de las masas del Sol por la masa del cometa, dividido la distancia que lo separa al cuadrado, y tiene un versor. El versor es radial, apunta como el vector r, pero al revés. O sea, es el versor asociado a r, vector, pero con signo menos. Eso lo hemos hecho antes, quizás es el momento de verlo de nuevo como si fuera la primera vez, para que no queden detalles sueltos. Pero en notación vectorial, la fuerza que hace el Sol sobre un cometa que ocupa la posición r se calcula como menos la constante de gravedad, el producto de las masas dividido la distancia al cuadrado, que es el módulo vector, por el versor radial. R, vector sobre módulo de r, es el versor que apunta como la posición. Y el signo menos es el que dice la fuerza apunta al revés que ese versor. Así escrito, lo hicimos alguna vez, creo que es el momento de ponerlo en componentes para que se note que tenemos tres funciones de tres componentes cada una. Sacamos de factor común, o ponemos adelante todas las constantes, el menos, la constante de Newton, las masas, y escribimos la parte que depende de la posición como el vector r, que tiene componentes x, y z, x por el versor y, más y por el versor j, más z por el versor k, dividido el módulo del vector r al cubo. Un cuadrado por el cuadrado de la distancia, uno por el versor, quedan tres factores. Entonces, tenemos acá la estructura del vector posición en el numerador y el denominador es el módulo de r al cubo. Distribuido en tres términos distintos para que se note que tenemos una función de tres variables, que es la componente x de la fuerza, otra función de tres variables, que es la componente y de la fuerza, y otra función de tres variables, que es la componente z de la fuerza. Por más que quede una fórmula grande y con muchas cosas, esto escribe lo que dice compacto la fórmula de aquí arriba y describe lo que dice el dibujo, que la fórmula depende de la posición. Otros casos más sencillos pero menos ricos son una fuerza constante, una fuerza que, como el peso, si nos movemos en el ámbito de
local, cerca de la superficie de la Tierra, sin llegar a ver la curvatura de la Tierra, nos movemos por alguna región donde, si la partícula cambia de posición, el peso sigue siendo lo mismo, el mismo. O sea, en principio, el peso, como fuerza gravitatoria, es un campo de fuerza. En un ambiente, o sea, toma un valor en cada posición que esté la partícula, con la característica de que no es realmente variable, sino que en cada punto vale lo mismo. O sea, es un campo vectorial, está presente en todos los puntos del espacio donde uno ponga la partícula, pero tiene la característica sencilla de que no depende de la posición. Entonces, estas funciones simplemente van a ser funciones constantes. Y si K es nuestro vector vertical, vamos a tener 0 en X, 0 de componente X, 0 de componente Y, y masa por gravedad en el eje K, en el eje Z con conversor K, con el signo que corresponda según cómo elijamos nuestro eje, para arriba o para abajo. O sea, un ejemplo sencillo de esto sería un campo vectorial, permiso, que valga 0 por I, 0 por J, más una constante por K. Por supuesto es mucho más fácil pasar las cuentas, pero para ver que realmente hay casos que dependen de la posición, bueno, nuestro mejor ejemplo es el campo gravitatorio.